Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un libro muy breve pero inolvidable, de esos que te hacen frenar, releer y cerrar el libro con un silencio largo para volver a releerlo por momentos, para captar todo lo que el mensaje y el libro quiere transmitir. Y estoy hablando nada más ni nada menos que del libro titulado Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal, perdón la pronunciación del apellido, y es el primer libro que leo de este autor checo que, si no lo conocías, después de este episodio probablemente no lo olvides o te den ganas de ir a leerlo. Es una novela pequeña en tamaño, pero inmensa en contenido emocional y filosófico. Es melancólica, tierna, demoledora. Y es también una declaración de amor a los libros, a la belleza del pensamiento y a la dignidad en medio de un mundo que aplasta. Y antes de comenzar me gustaría comentarles un poco más acerca de quién fue Bohumil Hrabal y un poco de su vida, porque tiene mucho que ver. Nació en 1914 en Brno, Checoslovaquia, hoy República Checa, y vivió gran parte de su vida bajo regímenes autoritarios, incluyendo la ocupación nazi y luego el régimen comunista. No fue un académico ni un intelectual típico. De hecho, trabajó en muchas cosas: ferroviario, comerciante, obrero metalúrgico y, sí, también prensador de papel, como un protagonista de esta novela. Su escritura tiene un tono único, mezcla lo poético con lo vulgar, lo filosófico con lo cotidiano y lo hermoso con lo absurdo. Vivió toda su vida entre libros, cervezas y contradicciones y murió en 1997. En circunstancias trágicas, cayó desde una ventana del hospital en el que estaba internado. Algunos dicen que fue un accidente, otros un suicidio. Como su obra, su vida fue intensa, ambigua y profundamente humana. Hrabal es considerado uno de los grandes autores checos del siglo XX, junto con Kafka, Kundera y Hasek, aunque su tono es totalmente único, más sucio, más sensible, más callejero. Y ahora sí, sin más nos metemos con ¿de qué trata Una soledad demasiado ruidosa? La novela está narrada en primera persona por Hanta, un hombre mayor que lleva 35 años prensando papel y libros en un sótano. Su trabajo consiste en destruir cultura, pero él la rescata. Lee lo que llega para ser destruido, memoriza frases, salva ejemplares y crea con los residuos pequeños altares literarios. Pero más allá del trabajo, el libro es un monólogo interior, un flujo de conciencia donde Hunt reflexiona sobre la muerte, la belleza, el amor, el paso del tiempo, la violencia política y sobre todo la soledad. El título lo dice todo: su soledad no es silenciosa, es ruidosa. Está llena de libros, de voces, de recuerdos, de pensamientos que no paran. Y ese ruido interno es el que le da sentido a su vida, incluso cuando todo parece desmoronarse. Algunos de los temas centrales del libro son que Hunt es el amor por los libros. Hunt destruye libros, pero los ama. En su sótano convierte la prensa en una especie de templo. Cada bloque de papel que compacta lo decora con una imagen religiosa o un grabado de arte. Y eso dice mucho. Está rodeado de destrucción, pero busca belleza. Y esa es su forma de resistir. También este libro siempre comienza los párrafos, por lo general dice: hace 35 años que me dedico a prensar libros, y empieza la oda hacia los libros y toda la construcción que hay alrededor de este tema y de la destrucción de la cultura. También critica el sistema industrial y político. En un momento lo reemplazan por una prensa moderna que tritura sin pensar, sin mirar, sin leer. Y ahí se nota la crítica. El sistema que avanza destruye lo humano, lo individual, lo sensible. Hunt se convierte en un testigo silencioso del fin de una era. También la soledad y el pensamiento. Hunt está solo, pero no en paz.
Está lleno de pensamientos, citas, recuerdos de una mujer amada que no volvió, de la violencia del régimen, de los amigos que desaparecieron, y todo eso lo repite, lo reelabora. Es un personaje que piensa mucho, porque ya no le queda casi nada más. El estilo narrativo. Raval escribe sin capítulos, aunque sí tiene segmentaciones, sin cortes, con frases largas, que fluyen como el pensamiento mismo. Es como entrar en la mente de alguien que lleva años encerrado en sí mismo y de pronto empieza a hablar y no puede parar. La prosa tiene algo poético y sucio al mismo tiempo. Hay ternura, pero también crudeza. Hay belleza, pero también basura, literalmente. Y eso es parte del encanto. Raval no embellece la miseria, pero tampoco la juzga. Solo la muestra con humanidad, de otra manera. También es importante entender el contexto político de la obra. El libro fue escrito en los años 70, durante el régimen comunista, y de ahí también muchas de las críticas explícitas que hacen este libro en cada página, ¿no? La imposición del olvido, la destrucción sistemática del pensamiento, la censura, en el reemplazo del humano por la máquina. Hunt representa una forma de vivir que ya no encaja en el mundo moderno, lenta, caótica, apasionada, y ese desajuste también está en la tristeza. ¿Por qué leer este libro? Porque es un libro honesto, hermoso y triste. Porque habla del amor por los libros como acto de resistencia. Porque retrata la soledad sin romantizarla. Y porque, aunque el mundo cambie, todavía hay personas que creen que en el pensamiento, la sensibilidad y la belleza valen la pena. Es una lectura breve, intensa y perfecta para quienes aman los libros de verdad, pero también para quienes están pensando por un momento de vacío y quieren sentirse acompañados por una voz que no juzga, sino que solo observa. Y a continuación les leo algunos fragmentos del libro para que vean de qué va este libro, cómo se trata. Esto es del primer capítulo del libro y comienza así. Hace 35 años que trabajo con papel viejo y esta es mi love story. Hace 35 años que prenso libros y papel viejo. 35 años que me embadurno con letras, hasta el punto de parecer una enciclopedia, una más entre las muchas de las cuales, durante todo este tiempo, habré comprimido alrededor de 30 toneladas. Soy una jarra llena de agua viva y agua muerta, hasta que me incline un poco para que me rebosen los más bellos pensamientos. Soy culto a pesar de mí mismo, y ya no sé qué ideas son mías, surgidas propiamente de mí, y cuáles he adquirido leyendo, y es que durante estos 35 años me he amalgado con el mundo que me rodea, porque yo, cuando leo, de hecho, no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que, como el alcohol, se disuelve en mí. La saboreo durante tanto tiempo que acaba no solo penetrando mi cerebro y mi corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. Por lo general, prenso unas 2 toneladas por mes y para tener fuerzas para este bendito trabajo, durante 35 años, he bebido tanta cerveza que con ella se podría llenar una piscina olímpica o una buena cantidad de viveros de carpas navideñas. De esta manera, a pesar de mí mismo, me he vuelto sabio y ahora me doy cuenta de que mi cerebro es un fajo de pensamientos prensados en la prensa mecánica. Mi cabeza calva es la nuez de Cenicienta y sé bien que los tiempos en los que el pensamiento estaba inscripto en la memoria humana tenían que ser mucho más hermosos. Sí, en aquel tiempo alguien hubiese querido prensar libros, tendría que haber prensado cabezas humanas. Pero tampoco eso habría servido para nada, porque los verdaderos pensamientos provienen del exterior, van junto al hombre como su fiambrera de fideos, y por eso todos los inquisidores del mundo queman los libros en vano, porque cuando un libro comunica algo válido, su ritmo silencioso persiste, incluso mientras lo devoran las llamas, y es que un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que conduce más allá de sí mismo.
Me compré una pequeña calculadora, una de esas multiplicadoras extractoras de raíces, una máquina menuda, no más grande que una cartera, y cuando me reuní el valor necesario para abrir la parte de atrás con un destornillador, tuve un sobresalto de alegría, porque dentro encontré una minúscula placa, no mayor que un sello, no más gruesa que 10 hojas de un libro, y aparte de eso, solo aire, aire cargado de variaciones matemáticas. Lo mismo para cuando penetro con los ojos un buen libro, cuando despojo el texto de palabras impresas. Entonces, tampoco queda nada más que pensamientos irracionales que planean en el aire, que yacen en el aire, que se alimentan del aire, de la misma manera que la sangre está y al mismo tiempo no está en la sagrada forma. Hace 35 años que me dedico a envolver libros y papel viejo. Vivo en un país que sabe leer y escribir desde 15 generaciones atrás. Vivo en un antiguo reino donde siempre ha persistido la costumbre y la obsesión de atiborrarse pacientemente la cabeza con ideas e imágenes que aportan un gozo indescriptible y un dolor más grande aún. Vivo envuelto entre personas dispuestas a dar incluso la vida por un paquete de ideas bien prensadas. Y ahora todo eso se repite en mis entrañas. Hace 35 años que pulso los botones verde y rojo de mi prensa, y 35 años que bebo jarras enteras de cerveza, no para emborracharme, los borrachos me horrorizan, sino para poder reflexionar mejor, para penetrar hasta el corazón mismo de los textos. Porque no leo para divertirme, ni para pasar el rato, ni para conciliar el sueño. Yo que vivo en un país donde la gente sabe leer y escribir desde 15 generaciones atrás, bebo para que el texto me despierte, para que la lectura me produzca escalofríos, y es que comparto la opinión de Hegel de que una persona noble no es necesariamente un aristócrata, ni un criminal, un asesino. Si supiera escribir, haría un libro sobre la mayor suerte y la mayor desgracia de los hombres. Los libros me han enseñado, y de ellos he aprendido, que el cielo no es humano, en absoluto, y que un hombre que piensa tampoco lo es. No porque no quiera, sino porque va contra el sentido común. Bajo mis manos y en mi prensa expiran libros preciosos, y yo no puedo detener ese flujo. No soy sino un tierno carnicero. Los libros me han enseñado el placer y la voluptuosidad de la devastación. Soy feliz cuando diluvia. Me encantan los equipos de demolición. Paso horas y horas de pie mirando cómo los dinamiteros hacen saltar por los aires manzanas enteras, calles enteras, como si hinchasen neumáticos gigantes. Devoro con los ojos el primer segundo, cuando se levantan los ladrillos y las piedras y las vigas, y un momento después las casas caen suavemente como vestidos desabrochados, que se deslizasen por el cuerpo, como un transatlántico que se sumergiese en el mar tras la explosión de las calderas. Me quedo inmerso en una nube de polvo y en la música del crujido, y pienso en mi trabajo y en el hondo subsuelo donde se halla mi prensa, con la que llevo trabajando 35 años, a la luz de las bombillas eléctricas y oyendo el pisoteo en el patio por encima de mi cabeza, el ruido de los cuernos de la abundancia que vierten sus tesoros desde el cielo, el contenido de sacos y cajas de madera y de cartón, vaciado a través de un agujero en medio del patio que da mi subsuelo, papel viejo, flores marchitas de la floristería, papel de empaquetar de los grandes almacenes, programas viejos y billetes, y envoltorios de helados, grandes hojas manchadas de pintura, montones de papel chorreando sangre de las carnicerías, recortes de película de los laboratorios fotográficos, el contenido de las papeleras de los despachos, mezclado con cintas usadas de máquinas de escribir, ramos de flores que celebraron el cumpleaños o la onomástica, a veces una bala de periódicos con un adoquín en el interior, que alguien habrá metido allí para que el papel pesara más, o cuchillos y tijeras, martillos y alicates, tajaderas de carnicero y tazas con manchas negras de café seco, mustios ramos de novia y coronas fúnebres de plástico de colorines. Hace 35 años que aplasto todas esas cosas en una prensa.
3 veces por semana los camiones se llevan mis balas a la estación. Las meten en los vagones y se las llevan a las fábricas de papel, donde los obreros cortan los alambres que las atan y sumergen el resultado de mi trabajo en alcaliz y ácidos suficientemente fuertes para disolver incluso las hojas de afeitar, que cada 2 por 3 me cortan las manos. Pero, al igual que en las aguas sucias y turbias de un río en el desagüe de una fábrica, resplandece de vez en cuando un pez magnífico. En el río de papel viejo también brilla a veces el lomo de un libro precioso, deslumbrado. Miro un rato hacia otra parte antes de cogerlo, lo seco con un delantal, lo abro y vuelo el texto, y sólo después fijo los ojos en la primera frase y la leo como si fuera una predicción homérica. Entonces guardo el libro entre otros bellos hallazgos, en una caja tapizada de estampas que alguien volcó en mi sótano por equivocación, junto con varios libros de oraciones. Y bueno, hasta acá el fragmento del primer capítulo de este gran libro, Una soledad demasiado ruidosa, y espero que puedan leerlo porque es un libro corto muy interesante para releer más de una vez y leerlo tranquilos. Es un libro que requiere concentración para captar todo lo que el autor está queriendo transmitir, para intentar entenderlo como corresponde y apreciar cómo está narrado, de qué habla, de los mensajes de otros libros y esta importancia de tomarse el tiempo de leer en esta sociedad que parece que cada vez leemos menos, eh, ya que todo es digital, todo es virtual, todo es rápido. Reels y TikToks de 3 4 segundos que no nos dejan ni pensar. Y bueno, este es un libro que invita también a reflexionar, a pensar, a disfrutarlo. Espero que les haya gustado, eso es todo y nos escuchamos en el próximo episodio de Recomendaciones con Fran. Si les gustó, pueden compartirlo en sus redes sociales o con alguien al que les pueda interesar este libro y pueden seguirme también en mis redes sociales, en Instagram como Recomendaciones con Fran, en Spotify, iVoox y YouTube con el mismo nombre y en TikTok como Fran Caparelli con doble P y doble L todo junto y nos vemos en el próximo episodio.